El general Wilson Barrantes Mendoza del Partido Político Nacional Perú Libertario y va con el número 4, general. Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Armando, buenos días, segundo Román. Y en realidad para mí es un gusto, como siempre, reencontrarnos en este programa tan importantísimo, Hablemos de Seguridad, que muchas veces hemos compartido algunos puntos de vista y hoy día ya en la cantera de la arena política, ya en términos efectivos, y aquí estamos para absorber las inquietudes y presentarle a la opinión pública cuáles son, digamos, las propuestas de Perú Libertario respecto a cómo enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Político Perú Libertario en cuanto a la seguridad ciudadana? Nosotros la conocemos, que usted es una persona con mano dura. Usted dijo que lo va a fusilar a los delincuentes. Claro, y sigue con la misma perspectiva, pensamiento, o ha cambiado, se nos ha puesto blandito. De ninguna manera. Más he pedido ser miembro del Tribunal de Honor. Cuando el juez dicte la sentencia, yo mismo conducir a las tropas para fusilar por la pena, porque aquí en el Perú la pena de muerte es por fusilamiento, es tradicionalmente histórica. Y en verdad tenemos tantos presos y tendríamos que reducirlos a una cantidad ínfima. Yo comparto, por ejemplo, la posición de Singapur, el modelo que para mí me parece extraordinario, como decía hace unos instantes, la reinserción social hacía en el infierno. De 500.000 presos bajó en 50 y lo que hoy día Singapur es el país más seguro para la inversión económica y la inversión financiera, con una estabilidad increíble y no existe ningún ápice de inseguridad. Entonces, mi general, ¿usted quiere poner en práctica el modelo Singapur, pero es posición de usted o de su partido político? No, el partido político mantiene una línea muy clara en eso, porque ustedes saben que la inseguridad ciudadana tiene causas multidiversas, ¿no? Y la principal causa de la inseguridad ciudadana es la pobreza extrema, el subempleo, el subdesarrollo. Esas son las causas estructurales. Un país que no ha tenido una educación como la nuestra, que en estas épocas, y aquí está segundo Román, cuando había la instrucción premilitar, cuando se formaba al ciudadano con valores cívico-patrióticos, esa educación la desaparecieron. Entonces aquí en el Perú hemos tenido prácticamente un negacionismo de la formación democrática del ciudadano. Eso no existe. Entonces, obviamente, ¿qué podemos exigirle ahora? Y más aún, si no reconocemos que el motor de todos los delitos que existen en el país es justamente el narcotráfico, que era locomotora de los delitos, y sobre eso se monta la corrupción, entonces prácticamente este es un sancochado terrible para la inseguridad ciudadana. ¿Y cuáles son las principales estructuras que inmediatamente, si Perú Libertario llega a ser presidente del Perú, ustedes hacen hacer gobierno, qué van a hacer inmediatamente en cuanto a la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son el plan que tienen? Claro, el plan está encarzado. La inseguridad tiene que ver con el problema judicial y el problema penitenciario. Son dos temas claves. Si no reestructuramos el problema judicial en este país, donde hemos visto hace unos días en Chorrillos, justamente donde siempre nos hemos frecuentado, acaban de ingresar a la sede de un juzgado. Y han asaltado al juez y a uno de los operadores y encuentran 800 soles, que es el canon que en este momento se ha estructurado en el sistema judicial. Hay un canon judicial. O sea, recién nos hemos enterado y es público que hay un canon. O sea, el que llega a un sitio ya de ahí tiene que caer su canon. Como hay el canon del narcotráfico que le da a los miembros de fiscales, jueces, militares, policías, hay un canon, y ese canon que no está contabilizado es lo que nosotros denunciamos. Y aquí no hay que huir del tema, ¿no? Aquí el tema hay que decirlo. Yo sé que muchos de mis compañeros de armas y miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado se resienten, no, pero no todos, no sé. Pero en realidad a mí sí me preocupa cuando, por ejemplo, yo concurro al Pentagonito o a cualquier instalación y veo enormes carros, ¿no? Gente que se condice con el sueldo. Yo gano el máximo sueldo del Estado en cuanto a la Fuerza de Seguridad y no puedo comprarme un carro, ni tener casa con piscina, ni casa de playa, ni casa en el otro lado. Entonces acá el gran problema es dos cosas: corrupción y narcotráfico. Entonces el sistema penitenciario hay que reestructurarlo. Hemos tenido un sistema penitenciario en donde el ministro del Interior o la ministra, no sé qué cosa es ahora, este señor es compadre, se le acusa de caracol. Y no pasa nada, aquí nadie dice nada. Entonces estamos viendo que sale una acusación de la Agencia Federal de Brasil y dice que el presidente está involucrado en el tema Lavallato y no pasa absolutamente nada. O sea, aquí ni siquiera había una declaración por allá escondida del presidente que diga mentira, yo no fui. 12 documentos que prueban esa acusación. Entonces tenemos autoridades corruptas. Yo alguna vez dije que este es el gobierno más corrupto de la historia.
Y de acuerdo a los indicadores macroeconómicos, conforme vamos hacia atrás, son menos corruptos en manejo económico. Efectivamente, son 10:28 de la mañana, estamos en vivo, en directo en HCM Radio TV Internacional con nuestro programa Hablemos de Seguridad y estamos entrevistando al candidato al Congreso del Partido Político Nacional Perú Libertario, general Wilson Barrantes Mendoza. Segundo, Román. Sí, efectivamente, el tema de la seguridad ciudadana, yo siempre lo he dicho, tiene un montón, muchísimas aristas. Yo pienso, por ejemplo, que se debe reprimir a la delincuencia totalmente peligrosa. El delincuente que tiene 5, 6, 7, 8 ingresos ya no tiene rehabilitación, ¿no? Ahora, el caso de Singapur, de 5.000 que bajen a 50, acá en Perú aplicarlo significaría que tendríamos que cambiar la constitución política del Estado. Así que efectivamente. Claro, definitivamente. Si no se cambia la constitución política del Estado, estamos hablando en Israel. No, es que nosotros propugnamos, es el único partido que propugna una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Nosotros propugnamos, por ejemplo, dentro de los cambios constitucionales, que la Policía Nacional, hablando del tema de seguridad, forme parte de las fuerzas de la defensa del Estado, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, y Policía Nacional del Perú. De tal suerte que todos los elementos que intervienen en la Fuerza de Seguridad del Estado, a través de un solo ente que planifique, acá hay dos cabezas que planifican, por un lado el Comando Conjunto y por otro lado, y eso en función de que hoy mismo tenemos el decreto legislativo 1129, que es la ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, donde dice ahí que ese es el único lugar del Estado peruano donde se discuten las amenazas, preocupaciones y desafíos del Estado. ¿Y quién lo debe decir? El director de Inteligencia Nacional, pero ese pájaro, su frutero, su desarrollo mental que hemos tenido en estos 5 años, ¿quién le va a decir pues al presidente si viene a decirnos que Sendero está en la puerta de la DINOE? ¿Quién nos va a contar pues cuentos? Ese señor ha venido a vender fábula de cuentos y en realidad eso le ha hecho daño al Estado peruano. Durante los 15 años nos han venido meciendo, disculpen la palabra, nos han venido cojudeando, y ya decimos basta. Aquí nosotros tenemos que decirle basta al Estado y hablar claro. En este Perú la principal amenaza es el narcotráfico. ¿Y dónde se discute? En el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Por eso que esta ley de seguridad ciudadana, que dice que el presidente, después lo cambian al presidente del Consejo y ministro al presidente del Consejo, es una tontería. Los ticos que en estos días van a robar una comisaría, y los delincuentes van a robar la comisaría, han robado el juzgado, van a robar una comisaría, y le aseguro que va a ser el ridículo más grande del Estado peruano. Y aquí lo estoy adelantando. El próximo objetivo para robar es la comisaría. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo tiene plata del día. General, yo he tenido la oportunidad de entrevistar al señor Isaac Humana, padre del presidente de la República, y me decía algo similar a lo que usted me dice, que la delincuencia proviene de la falta, la ausencia de trabajo. Sin embargo, yo le comentaba y le comento a usted que hay delincuencia de cuello y corbata. Es el caso del señor Orellana, que ha acumulado una riqueza de más de 100 millones de soles. A través, digamos, de muchos casos, se compró la Policía Nacional, se compró el Poder Judicial, y es más, sí dice que la delincuente entra por la comisaría y sale por el Poder Judicial. Yo me pregunto si se hiciera, digamos, o si se levantara el secreto bancario de los jueces y fiscales, ¿qué sorpresa encontraríamos? Claro, mire, pero no crea que no vamos a encontrar sorpresas, porque no son tontos, la plata la guardan en efectivo y se la llevan a su casa y la entierran. O sea, esa es la realidad. Yo le decía a los delincuentes, en lugar de estar robando a los chicos, y que me están escuchando acá, en lugar a los chicos de robarles zapatillas, vayan a la casa de los excombatientes generales, a la casa de los ministros, y ahí van a encontrar dinero. ¿Para qué van a la calle a robarle a los pobres chicos? Vayan ahí y le van a encontrar. Vayan a los funcionarios, jueces, fiscales, donde viven, métanse a su casa y le roben. Ahí vamos a descubrir varias cosas. Pero también esa no es la manera de promover no estamos promoviendo. No, lo que le estamos diciendo es que ahí es donde está el dinero, no en los pobres chicos de la calle. Pero eso es lo que queremos decir. Es que antes la delincuencia, el objetivo principal era los bancos. Claro, los bancos no son, pues porque ahora el dinero, miren, le voy a explicar. En el Perú más o menos se trafica con 2 a 3 puntos del PBI en materia de drogas. ¿Ya? Y ese dinero que está en el mercado, en la economía interna, no ha sido contabilizado. Fíjese usted, en Europa las prostitutas dan recibo y ese dinero está catalogado en el sistema financiero. Aquí en el Perú ni prostitutas, ni delincuentes, ni narcotraficantes están catalogados. Tenemos más o menos de 3 a 4 puntos que están en el PBI. Ese dinero informal es el que está prácticamente enajenando la violencia. Por eso es que antes la soltábamos usted con el pirulo. Cuando estábamos aquí en Lima estudiantes, yo estudiaba aquí. Pero solamente era una amenaza, ¿no? De antes. No, por eso te digo. Y nosotros le metía cuchillo. Hoy
El tema del te paso corriente era muy común. Hoy ya no te pasan corriente, hoy te enfrían, de frente, te ponen pie de madera. Entonces, ese tema tenemos que cortarlo. Y la única forma de cortarlo es con educación, por supuesto, democrática. Por eso, pena de muerte a la corrupción política, a esa corrupción de cuello y corbata que estamos hablando. Nosotros propugnamos eso. Y estamos propugnando que el delito de narcotráfico sea considerado delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque acá hablamos de lesa humanidad hipócrita, ¿no? De una violencia cuando, mire, yo he ido al Museo de la Memoria, al lugar de la memoria, y dice, el primer causante de la violencia en el Perú es Sendero Luminoso. Yo digo, ¿qué tal hipocresía? Eso es una gran conchudez, porque el primer causante de la violencia en el Perú han sido los partidos, los grupos de poder, económicos sobre todo. Mire, si Sendero hubiera matado a la mitad de la CONFIEP y a la mitad de los políticos, este país se hubiera arreglado medianamente. Ahora, culpa a Sendero como gran culpable también de la inseguridad. Ya ha habido una corriente de acaleramiento después de la caída de Fujimori en 2000 y ha copado. Entonces acá todo, hasta los jóvenes universitarios, hay que ser caviar, hay que estar pensando en matrimonio homosexual, en la legalización del aborto y en la despenalización de la droga. Esa es la modalidad del caviaraje, el homosexualismo, tanto en mujeres como en hombres. Entonces ese tipo de moda no va para nosotros. Nosotros creemos en un país en donde cada uno mantenga su función, su actividad de forma tal que no tengamos que promover cosas que no están todavía para nuestra realidad. Entonces, frente a eso, lo que queremos decirle a la opinión pública es que si nosotros no tocamos el tema de fondo, el cambio constitucional, el tema verdaderamente de lo que el país quiere, por eso que nosotros decimos, federalizar el país en base a los núcleos multiculturales. El país es un multicultural, multilingüe, multiétnico, y sin embargo no respetamos nada. Por ejemplo, yo escucho a alguno dice transversal, ¿cómo vas a juntar a un quechua y un aymara? Es imposible, se han matado toda la vida, un chanca con un pocra o con un guari. Eso es que no entender la antropología y la sociología. Nosotros, miren, tenemos 38 años, hemos transitado todo el país y entendemos la realidad. Y aparte que hemos convivido con esa realidad. Y nosotros por eso pedimos reconciliación nacional. Nosotros creemos de que la paz social en nuestro país se va a lograr cuando todos estén afuera de las cárceles y demos una oportunidad para que este país reinserte. Colombia tiene un modelo extraordinario que yo saludo. Nuestros amigos desde los Estados Unidos, de parte del mundo que nos escuchen y preocupados por el tema de la seguridad ciudadana en el Perú, nos dicen que tiene que hacer un trabajo estructural, tiene que trabajar con un sistema, todos engranados, no cada quien por su lado. Entonces esto lo dice el doctor Pedro Blas Jiménez, que conoce. Yo recuerdo cuando muchos de los actuales congresistas eran alumnos del CAEN, varias veces le hemos dicho, somos un apuestado. Y ellos están allá y ¿qué hacen? Dictan leyes justamente para ponerse de perfil. Esto es lo de siempre, se ponen de perfil nomás ante la realidad y no hacen nada porque ahí reciben su grandaza, porque ya no es chiquita, es fuerte la corrupción en el Perú. Mire, la corrupción en general lo ha dicho el Contralor, lo ha dicho la propia presidenta del Consejo de Ministros. ¿Cuánto perdemos? 10.000 millones de soles. O sea, si nosotros juntáramos esa cantidad, ya hubiéramos hecho toda la reforma. Cuando me hablaba de presupuesto, nosotros consideramos 500 millones de dólares por año, es lo máximo que podríamos gastar para solucionar el problema de 30.000 policías de baja por corruptos. Efectivamente, queda el tiempo, que le corte, el tiempo es corto en la radio y la televisión. Viaja con nosotros la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, del Partido Humanista Peruano, que también tiene otra propuesta en cuanto al plan de gobierno de su partido. Usted tiene las cámaras de HCM Radio y Televisión para que usted invite a todos los oyentes. ¿Por qué tienen que votar por General Wilson Barrantes? Bueno, ¿por qué tienen que votar por el Partido Perú Libertario? ¿Cuál es el menú que nos ofrece usted? Compatriotas, yo llamo a la reflexión a todos los ciudadanos del Perú. ¿Por qué tienen que votar por Perú Libertario? Porque el Perú Libertario, con su candidato Wilson Barrantes, tiene consecuencia. La consecuencia es todo lo que hemos acumulado en los 38 años de servicio. En mi hoja de vida no hay corrupción, no hay toda esa tontería, ni narcotráfico, ni nada. Soy una persona que me he dedicado a la vida decente y por eso es que estamos acá. Queremos políticos decentes, estamos acá. Queremos un país libre de miedo, queremos un país libre de temores. Voten por Perú Libertario. Y ojo, Perú Libertario viene con fuerza, es la esperanza de los provincianos. Y aquí venimos, y aquí estamos velasquitas, hay marxitas, hay leninistas. Quien habla es un hombre de Estado y aquí está. No soy ni marxista ni leninista, soy un hombre que admiro algunos aspectos positivos del anarquismo y estoy acá para decirle a la población, con Perú Libertario y con Wilson Barrantes vamos a solucionar el gran problema de la inseguridad ciudadana, cambiando todo lo que hemos propuesto. Cambio constitucional, federalizar el país y dentro de ello trabajar por nuestros policías y militares que están mal pagados. Nosotros propugnamos la reivindicación del tema pensionario y la salud,
que al pobre policía o militar lo tratan peor que a preso. Y le digo, yo como general, bueno, por lo menos estamos ahí, pero no puede ser pues porque un soldado o un general es igual, es un enfermo que hay que tratarlo. Y la sociedad peruana, víctima del shock postraumático de más de 2 millones de combatientes que han estado en la zona de emergencia y que nadie los ha tratado, amerita ser tratado, reivindicado. Vamos a reivindicar a los miembros licenciados de la Fuerza Armada, Comité de Autodefensa, pensionistas y en general a todos los pensionistas. El sueño americano hagámoslo en el Perú a través de Perú Libertario. Eso es lo que le podemos ofrecer. Muchísimas gracias, general Wilson Barrantes. Entonces, amigos